Me sorprendió un poco, gratamente, de un montón de cosas que pude ver con la Ana, que es un torbellino, nos hizo andar y corretear toda Barcelona, andar. Y había días que andábamos 29.000 pasos, 29.000 pasos, alrededor de 15, 16 kilómetros todos los días. ¿Qué preferís? ¿El metro, el autobús? Porque esto está allí, pero de aquí a allí andando hay 20 minutos en total, que casi siempre íbamos andando. Nos pegó una paliza increíble. Pero fue grato poder ver un poco cómo Dios tiene maneras de hablarnos por medio de aquellas cosas que ya están hechas. No tenía yo mucha idea de ese hombre Antonio Gaudí. Antonio Gaudí es un arquitecto catalán que ha hecho muchas obras de arte en Barcelona, pero no tenía ni idea. Y fuimos a visitar una casa muy famosa, que es muy visitada, en la calle principal de Barcelona, y la casa la podéis buscar en internet porque se llama Casa Batlló. Como estuve en la iglesia de Armando, pues me propuse pronunciar bien el apellido, Batlló. El tema está en que el hombre es un hombre que tiene una creatividad y una imaginación y una iniciativa y una proyección hacia el exterior que en su tiempo era no entendido, era como alguien que estaba avanzado a su tiempo y que en alguna forma nadie podía entender la capacidad que tenía para crear. Y entramos en esa casa, y una casa que no tiene formas, no tiene cosas rectas, es todo de curvas, unas formas en las puertas, en las paredes son todas redondas y muchos colores, muchas maneras de pensar. Y entonces comenzamos la casa rodando tal, subimos hasta arriba y el final del tour de esa casa, pues nos metieron en una sala oscura y nos hicieron permanecer allí 2 minutos y medio o 3 minutos. Y nos echaron un vídeo que hablaba conociendo la mente de Batlló. Está en internet, así que lo podéis buscar. Os ponéis ver vídeo de la mente de Batlló y lo podéis ver claramente. Y allí salieron una cantidad de fotogramas, de colores, de mosaicos increíbles. Y entonces te daba a entender un poco lo complejo que era entender a este hombre de su imaginación. Y al mismo tiempo, pues bueno, Dios intentó pues hablarme y un poco enseñarme cómo puede hacer también que los creyentes pudiéramos entender la mente de Dios. Porque todo sale desde la mente. Todo lo que este hombre hizo, pues nace desde su mente, de su imaginación, de su creatividad para poder llevar a cabo aquello que solamente él estaba viendo. Él es una persona que se rodeó, por lo que cuentan la historia, de gente de mucho dinero para poder llevar a cabo aquello que él no podía hacer. Él ponía el arte, ponía las ideas y hubo gente que ponía la economía. Entre ellas, el Parque Güell, que lleva el nombre de la persona que le patrocinó económicamente hacer eso. Ahí en ese monte, que es un monte muy grande, estaba indicado para hacer una urbanización de casas, de gente rica. Pero él, por lo que sea, estaba viendo lo que hoy es cuando vayáis a ver Barcelona. Es todo un parque que está hecho pues desde la mente de este hombre con un montón de formas. Utilizaba las piedras deciformes, los colores, los cristales, los mosaicos. Fue un adelantado, no estoy haciendo propaganda de ese hombre, de nada. Fue un adelantado de lo diverso, de lo que no es común y hacer a través de su trabajo algo que tuviera forma. Y la verdad que en muchas de las cosas que tiene es una belleza poder ver lo que él ha provocado en Barcelona. También fuimos
a la famosa Basílica de la Catedral de Barcelona. Nunca he estado más cerca de Dios que ese día porque nos montaron un ascensor y nos subieron a 90 metros de altura. Subir el ascensor, bajar a pie. 550 escalones a pie en un espacio de 50 centímetros de ancho, tenías que bajar y da yuyu, está allí arriba. 85 o 90 metros de altura, que no es la más alta. La más alta va a tener 175, que es la Torre de Jesús que están a punto de terminarla. Bueno, en ese aspecto a mí se me vino un poco la imaginación de cómo entender a Dios. Dios también es un ser creativo. No obstante, el Génesis comienza con que Dios creó el cielo y la tierra. Y en esa manera en que Dios tiene de hacer las cosas, nosotros a veces también es difícil entender a Dios porque el que ve algo tiene el arte de ver algo que es invisible para los demás. De hecho, la visión es el arte de ver lo que es invisible para los demás. ¿Qué había en la mente de Dios cuando se propuso crear y poder que nosotros disfrutáramos de lo que tenemos? Así que Dios creó el cielo y la tierra y a raíz de ahí vio tal desorden que en su mente diseñó y se plantó un objetivo de cómo darle orden y llegar a un objetivo. Y ahí, en esa imaginación estabas tú y yo. Porque si este hombre que hemos dicho, Antonio Gaudí, trabajaba con piedras, con cristales, con mosaicos, con desechos de la construcción y supo crear algo, Dios trabaja con personas. Personas que en un momento determinado, en su idea, se le torció su invento, ¿no? Dice el texto que el hombre deseó, intentó vivir al margen de Dios y quiso en alguna manera vivir fuera de la influencia de Dios. Pero en la mente de Dios ya había un diseño que a veces a nosotros nos cuesta entender a Dios. No sé vosotros, pero a veces a mí me cuesta entender a Dios o comprender a Dios. Porque tiene cosas en su mente que solamente ve Él. Y tiene ideas en su mente que solamente las comprende Él. Y en el trato que Dios tiene con nosotros, a veces podemos sacar parte de lo que Dios tiene diseñado hacer en tu vida, que no es fácil. Dios trabaja con personas y desea llevar a cabo su plan. Pero ¿qué ocurre muchas veces cuando lo que tú tienes planteado no te sale? A Dios también se le torció su plan. Y hablábamos el jueves, si Dios se le rompió el corazón cuando lo que más quería se le torció. Si Dios se sintió molesto, si Dios se sintió herido, si en su plan diseñado, que se le rompió, se sintió mal. Desde ese punto de vista, a veces es muy complicado entender a Dios, porque ni siquiera el primer, digamos, tropiezo que tuvo con el hombre le paró, lo desanimó o lo desalentó para continuar con lo que él tiene en su mente. Recuerda que tú eres el proyecto de Dios. Tú y yo somos el proyecto de Dios. Y aunque a veces nosotros le fallemos, Dios no va a desistir de continuar con lo que tú y yo necesitamos ser. Pero en muchas ocasiones nosotros no somos los que le damos muchas alegrías a Dios. Después del el desastre que se creó en el Edén, viene una parte del diluvio donde el hombre decide, por lo que sea, convivir con el pecado, con el mal, y parece que Dios otra vez se sintió molesto, ¿no?
Es lo que dice. Dice que Dios se sintió molesto porque el hombre aprendió a convivir con el pecado. Y Dios, en su plan, no desistió, sino que continuó con un plan de salvación, porque su diseño, su objetivo era llegar hasta el Mesías. Pero aún así, dice el Génesis que el hombre, por lo que sea, en la torre de Babel, también la lió, ¿no? Dice que el hombre en la torre de Babel decidió pensar por su cuenta y desentenderse de la influencia de Dios y quiso hacer una torre para llegar al cielo y no depender de Dios. De tal manera que Dios, en su plan, en lo que Él tenía diseñado para llegar al objetivo, decidió confundir las lenguas de los hombres y continuar con su plan. Así que a veces nosotros no somos del todo colaboradores de Dios porque en muchas ocasiones, en momentos puntuales, le hemos roto el plan a Dios. ¿Sí o no? No sé si estáis de acuerdo, pero es lo que la Biblia muchas veces enseña. Dios continúa con su diseño y con su plan y resulta que el pueblo de Israel tiene 40 años en el desierto viviendo de una forma muy irregular en contra de los planes de Dios. Pero Dios no desiste de su plan. Fijaros qué importante, parece que Dios tiene una capacidad de resiliencia, de permanecer firme en sus objetivos, no dependiendo muchas veces de la conducta o del comportamiento nuestro, sino que persiste y persiste y persiste porque Él no desiste de lo que quiere terminar y hacer en ti. Continúa hasta llegar a la salvación por medio del Mesías, donde el mundo tampoco reconoció a Dios. Todo eso es una relación del intento de Dios de continuar en su proyecto, en su diseño para cumplir su objetivo, pero el hombre no le responde muy bien a Dios en casi ninguna ocasión. Pero a veces, en esta mañana a mí me gustaría dejaros claro que podemos vivir y sentir muchas de las circunstancias de desorientación, de soledad, de desaliento, de fracaso, de error que Dios vivió en nuestras vidas. Porque en alguna forma siempre hemos dicho aquí nadie es como tenía que ser. Piensa cuántas cosas se te han roto en tu vida que te han alentado a abandonar, a desistir o a no continuar. ¿Sí? ¿Te se ha roto alguna vez un plan bueno? ¿Te has desalentado con algo? ¿Alguna circunstancia te marcó, te hirió, te hizo daño, te hizo temblar en tu estabilidad emocional o sentimental? ¿Algo ocurrió en tu vida? Piensa que Dios primeramente lo vivió Él. O sea, que a Dios, por ejemplo, no le sorprende que tú vivas momentos de soledad, de crueldad, de desaliento, de derrota, de desánimo, porque Él en su propia carne lo vivió primero. Y no podemos olvidar que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, que nos entiende perfectamente. Nos entiende perfectamente, pero en ese plan de continuar en lo que Él tiene en su mente para ti, entra si nosotros comprendemos cómo trabaja Dios en nuestra vida. Si todo lo que nos sucede por medio de la fe que tenemos en Dios lo enclavamos en trabajo pastoral de Dios con nosotros. ¿Cómo entendemos el trato de Dios desde su sentimiento pastoral hacia ti? ¿Te sientes cuidado? ¿Te sientes amparado? ¿Te sientes respaldado? ¿Te sientes alentado? ¿Sientes el trato y el calor y el respaldo de Dios sobre tu vida en todo lo que te ocurre? ¿O vives como si estuvieras solo frente a unas circunstancias grandes? ¿Cómo es que tú entiendes o empiezas a comprender lo que hay en la mente de Dios en lo que ocurre en tu vida? Recuerda que Dios está tratando contigo y conmigo. Y no de una manera desordenada, aunque no lo entendamos. Pero Él
tiene muy claro qué es lo que hay que sacar de tu vida. Lo que no sé si nosotros muchas veces tenemos claro qué es lo que nos sobra en nuestra vida. Fíjate que todavía Dios tiene en su mente ser la persona que con sus manos esté moldeando tu carácter, que es el quebradero de cabeza que Dios siempre ha tenido con el hombre y con la mujer, para llegar a cabo y sacar del hombre y de la mujer lo que Él tiene en su mente. Pero no siempre Dios se encuentra con la voluntad, el sentimiento y la conducta idónea para que Dios pueda terminar, porque hemos visto varios ejemplos donde la humanidad entera se rebela y contrapone a los planes de Dios. Pero en la mente de Dios continúa ese diseño que a veces podemos entender o no entender. Siempre hay que preguntarse, ¿qué vio Dios en ti para continuar durante tantos años en su empeño de sacar de ti lo mejor? ¿Qué ve Dios en ti? O mejor, ¿qué quiere ver Dios en ti? Por eso a lo mejor en muchas ocasiones estamos envueltos en circunstancias que, aunque no entendamos, como dice la canción, Dios está trabajando y Dios está haciendo y Dios te está formando. Lo que no sé si nosotros entendemos que eso es algo que se está produciendo de verdad, que no está frente a unas circunstancias sin sentido, sino que la mano y el trato de Dios están sobre ti, sobre tus circunstancias, para sacar al fin y al cabo lo que Dios tiene diseñado en su mente que tienes que ser. ¿Sí? A veces le preguntaron, este ejemplo es muy conocido, le preguntaron a Miguel Ángel, que estaba trabajando sobre una piedra de mármol grande y no entendían por qué estaba trabajando en esa piedra de mármol. Y él dijo, estoy intentando sacar el ángel que hay dentro de esa piedra. O sea, nosotros en alguna manera somos gente que la vida nos ha roto, no una vez. Somos personas que tenemos carencias, tenemos necesidades, estamos sujetos a temores, a miedos, a incertidumbres y en alguna manera nuestras vidas están rotas. ¿No? Reconocerlo, muchos de esos nosotros padecemos. Pero Dios, viendo a una humanidad rota, ¿qué hacer? Y aquí tiene un poco de simbología con lo que este hombre trató de hacer con cristales rotos, mosaicos rotos, materiales que no tenían forma. Los juntó. Los juntó pieza a pieza, aunque no tenían forma. Los juntó para formar o hacer un gran mosaico que tuviera forma. En realidad, el sueño de Dios, como dice el Génesis capítulo 12, son las naciones de la tierra. ¿Sí? Naciones que están formadas por personas de manera individual, con historias individuales y experiencias diferentes, muy diversas, pero rotas. Y la intención de Dios es como tú y yo, con aquel y con aquel y con los que vengan, es capaz de formar la comunidad que Dios quiere para darle influencia a un mundo que está necesitado sin Dios. Pero tu vida y tu conducta y lo que tú representas, aunque no tenga forma y seas roto por la vida, no tienes por qué sumirte o hundirte en una actitud lastimera donde tu vida no tiene sentido, porque tu vida la rescató el Señor por medio de Cristo para que tuviera sentido junto a la mía y juntos podamos formar la comunidad que Dios quiere formar con tu vida sin forma y tus heridas y tus grietas. Y a veces cuando nosotros pasamos por circunstancias complejas, el no
adaptar el pastorado o la capacidad pastoral que Dios tiene sobre nuestra vida es no entender lo que está ocurriendo en nuestra vida. Porque preguntarte, si Dios tiene claro lo que vio en ti, si Dios tiene claro lo que ve en ti, si Dios tiene claro lo que quiere ver en ti, ¿lo tienes tú? ¿Cómo te ves tú? Tú hazte una pregunta hacia tu interior. ¿Cómo te ves tú? ¿Qué quisieras ver que fuera tu vida? Porque no podemos negar que en el tiempo todo el mundo necesita a alguien que nos aconseje, que nos dirija, que nos eduque, que nos forme, porque no es un concepto nuestro, es un concepto que proviene de Dios. Decíamos el jueves que Dios ve a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Y aunque a veces nosotros no queramos reconocerlo, necesitamos la intervención y la pastoral de Dios sobre nuestra vida para que ese tipo de roturas y de grietas y de daño y de dimes y de diretes y de desánimos que ocurren en nuestra vida, no entremos en una dinámica lastimera donde decir no tengo solución. Si Dios te escogió en Cristo precisamente para acoplarte conmigo, con aquel, con el de allí, y siendo gente sin forma y sin sentido, rotos por la vida, Dios puede hacer algo extraordinario. Y de ahí es que cuando tú ves una obra de ese Antonio Gaudí, tú ves, bueno, esto, no, es que hay cristales, esto tiene. Pero cuando tú los ves, tú dices, esto tiene una belleza increíble. Piedras ninguna igual, ninguna. Además, unas columnas inclinadas, pero cuando tú lo ves desde lejos, tú dices, esto tiene una belleza impresionante. Desde ese punto de vista, uno se puede acercar a entender a Dios. ¿Qué sentido que tiene tú y yo? ¿Qué sentido tiene tener una comunidad? Hoy no estamos todos, tiene una comunidad donde somos casi 15 o 20 nacionalidades diferentes. ¿Qué sentido tiene que tú y yo estemos juntos bajo un techo donde venimos y cantamos y escuchamos la palabra? ¿Qué sentido tiene eso? Y ahí es donde nosotros entramos en la dinámica de comprender a Dios. ¿Cómo entiendo yo el pastorado de Dios sobre mi vida? ¿Cómo enclavo yo lo que me está ocurriendo o lo que me ha ocurrido o lo que me ocurrirá en el trabajo de Dios conmigo? Y entonces me doy cuenta de que la Biblia tiene razón cuando dice que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. ¿Sientes tú así? ¿Sientes tú que tú eres el material flexible, manejable, sensible, llevadero que necesita Dios para formar lo que Él tiene diseñado, o te sigue resistiendo como algunos materiales que hay que pegarle martillazos, puntillazos hasta que finalmente cedemos? Pero el barro es un material que cuando se moja con el agua se vuelve flexible. Y para el alfarero ponerlo en el torno y moldearlo y darle la forma que él tiene aquí. Porque un alfarero no hace lo que le sale en gana, sino que primero piensa, ¿qué quiero hacer? ¿Botijos? ¿Quiero hacer florero? ¿Qué quiero hacer? Primero piensa. Y en su imaginación le da la capacidad a su mente de crear lo que él quiere sacar de ese barro. ¿Te ves tú ahí? ¿Me veo yo? ¿Sientes la necesidad que Dios siga siendo el alfarero de tu vida? ¿Tú le das la capacidad de influenciar a Dios sobre tu vida para que saques de ti lo que quiere hacer? Porque Dios insiste y persiste en el tiempo hasta sacar de ti lo que quiere hacer. Podemos rebelarnos, desobedecer y montar la marimorena,
pero Dios no va a desistir de trabajar contigo. Él sigue siendo el pastor de tu vida, el que te va a orientar, el que te va a educar, el que te va a formar. Pero no siempre le ponemos la tarea fácil a Dios. ¿Sí? ¿Somos capaces de reconocer eso? No siempre yo le pongo la tarea fácil a Dios. No siempre yo tengo la actitud correcta que Dios necesita para poder seguir avanzando. No siempre yo estoy fácil. ¿Por qué? Porque somos seres que nos dejamos influenciar por las circunstancias que vivimos. Y perdemos de vista por qué ocurren ese tipo de cosas alrededor de ti y cómo yo tengo que adaptar esas circunstancias al trabajo pastoral de Dios sobre mi vida. Dejar que Dios termine de hacer lo que Él quiere hacer en mí. Decía en el capítulo 18 del libro de Jeremías, yo creo que conocéis ese pasaje, yo lo leo. Y dice, la palabra del Señor vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te diré o te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La Biblia está llena de situaciones donde el hombre tiene un comportamiento irregular en contra de lo que Dios ha decidido hacer. Pero dice aquí que igual cuando el alfarero se le rompió esa vasija, no tiró el barro y dice, ya no hago más nada, sino que volvió con el barro e hizo otra mejor según le pareció. ¿Qué entiendes tú? Que muchas de las circunstancias que están ocurriendo en tu vida son una posibilidad que le damos a Dios para hacernos mejor. Y en esa intervención de Dios para hacernos mejor, tenemos que ceder en nuestras pretensiones, en nuestras rebeldías, en nuestro orgullo, en nuestro pecado, porque los cristianos evangélicos no pecamos. Los evangélicos no pecamos, somos, la creen de la creen. Pero sin embargo la Biblia está llena de señales y puntualizaciones donde el pecado es lo que nos separa de Dios continuamente. Y nosotros lo podemos blanquear o ponerle otro nombre, pero el pecado es pecado aquí y en Pekín. ¿Sí? Y lo que está mal, está mal. A veces cuando nos ocurre algo de ese tipo, nosotros como que tratamos de que eso no me ha ocurrido a mí, porque yo soy algo más que Blancanieves. Soy alguien inmaculado. Pero tú pecas y tú te equivocas y tú la hierras y tú piensas mal. ¿Sí? ¿O no? ¿O nada más que me pasa a mí? A veces aquí el único malo que hay soy yo. Y a veces nuestra lengua se dispara más de la cuenta y por la boca muere el pez, ¿no? ¿O no? Entonces, nosotros estamos sujetos a circunstancias que si sabemos aprovecharlas, el trabajo de Dios, que es el torno, la idea de Dios es sacar y hacer de ti algo mucho mejor de lo que eres. Y no te tienes que sorprender, porque Dios no se sorprende, porque ya viene bien enseñado. Cuando el Evangelio ha llegado hasta ti, Dios no se sorprende de lo que tú eres capaz de hacer. O lo puedo decir, Dios no se sorprende de lo que tú eres capaz de hacer. Pero en esa insistencia de lo que Dios quiere, es que quiere ejercer el pastorado sobre tu vida. El Señor es mi pastor. ¿Sí? Nada.
En delicados pastos me hará descansar. Para poder leer, porque eso es algo... Pero decíamos el jueves que eso es una experiencia del autor del Salmo. Y escribe de lo que para él significa el pastorado de Dios sobre su vida. La pregunta es la siguiente. ¿Tú puedes escribir un salmo parecido a ese desde tu experiencia? Cuando eso se hace auténtico, somos los mejores portavoces de la obra de Dios a aquella gente que están sin pastor. Porque Dios ve a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Si tú entiendes ese trabajo sobre tu vida y tuvieras la iniciativa de escribir algo parecido, que fuera algo real, algo que está en lo más profundo de tus entrañas, serías un portavoz ideal para toda la gente a la que tú ves que no tienen pastor en la calle, que las ves perdidas. Porque así es como Dios ve a las multitudes, perdidas. Como te vio a ti en su tiempo. ¿A dónde Dios te quiere llevar a ti? De ahí es que nosotros tenemos que enclavar lo que sucede en tu vida. ¿Entiendes ahora el plan de Dios sobre ti, tu familia, tus circunstancias? ¿Entiendes cómo en muchas ocasiones todo lo que sucede alrededor tuyo es esa insistencia de Dios sobre tu vida para sacar de ti lo mejor? Porque en realidad nunca podemos llegar a mejorar si no sacamos lo peor que hay en nosotros. Pero es lo que no queremos saber, que nadie sepa que está en nosotros. Pero no somos buenos. No somos tan buenos. Estamos sujetos, como hemos dicho antes, a pecar, y no una vez, sino más de una vez. A deshonrar a Dios, a perjudicar al hermano, a dar malos testimonios, a tener mala conducta. Estamos sujetos a eso. Pero en ese entendimiento del pastorado de Dios sobre mi vida, yo me voy a dejar manejar. Finalmente, Dios decidirá sacar siempre algo mejor que nosotros. Porque nadie es aquí como debería ser. Y si tienes otra imagen tuya, pues te va a llevar a una gran decepción. Te lo digo por experiencia. ¿Te rompió algún plan bueno en tu vida? ¿Sufriste alguna decepción grande? Algo que tú tenías, toda la ilusión del mundo se rompió. Pues quizás tú seas una decepción de Dios. Fíjate, tú ves lo que te ocurrió a ti, pero Dios ve lo que le ocurrió a él. ¿Sí? Y en la misma capacidad de resistir, de permanecer firme, de insistir en sacar lo mejor de ti, ¿me entiendes? Tienes que pensar que lo que te ocurrió no es una decepción. Mételo como el trabajo de Dios sobre ti, para que esto no te desanime, no te eche al suelo, no te haga desistir, no te haga tirar la toalla. Es decir, si Dios está tratando conmigo aquí, yo aguanto, porque esto es el trabajo pastoral sobre mí. Y cuando tú aprendas cómo Dios te trató en tu error, cómo Dios te trató en tu pecado, eso casi no se puede hablar en las iglesias evangélicas, pero es necesario. Es necesario afrontar la realidad. Pecamos. Y necesitamos ser perdonados por Dios. Necesitamos arrepentirnos. Porque parece que es otra cosa que ha desaparecido de la vida cotidiana del creyente. Arrepentirse. Pero si pecamos, el paso siguiente es arrepentirse para crecer. Si tú te sientes amado por Dios y perdonado por Dios, y eso es una realidad en tu vida, sabes y vas a sentir
cómo se siente el mundo. Desorientado, sin pastor, con perjuicios, con heridas, con daños, pero no saben quién lo puede dirigir. Y si eso es un salmo que tú mismo podías haber escrito y lo tienes enclavado en tu interior, ya sabes cómo se encuentra la gente. Y si nosotros somos capaces de decir, Dios tiene una mente difícil de comprender, pero está claro que cuando Dios saca de su mente toda su creatividad y nos ve en alguna forma, o nosotros vemos en alguna forma cómo Dios de esa mente oscura y difícil de entender ha sacado el plan de reconciliación más maravilloso del mundo y ha puesto a Jesús al servicio de la humanidad, derramando su sangre y yendo a la cruz para el perdón de los pecados. Ya sabes cómo piensa Dios o por dónde las lleva, porque ha sacado de su mente lo más profundo que era entregar a Jesús a favor de la humanidad. Y si eso ha sido una realidad en nuestras vidas, hemos recibido el perdón de Dios, la reconciliación de Dios, de manera que la hemos vivido en nosotros, ya sé cómo se siente el mundo. Y me será mucho más fácil proclamar el Evangelio desde esa pastoral que yo estoy recibiendo hacia esa desorientación donde mucha gente está en el mundo, porque así es como Dios ve al mundo. Entonces, el trato y la pastoral de Dios sobre mí tiene sentido. ¿Por qué? Porque me ha encargado una misión. Que por medio de la misericordia y del amor de Dios que yo he vivido y he experimentado en mi vida, tengo una misión que si la pierdo de vista, no tiene sentido mi relación con Dios. Por eso es muy, muy importante que nosotros podamos entender cómo me veo yo. ¿Cómo te ves tú? Pregúntate tú eso. ¿Cómo me veo yo? ¿Y qué ve Dios en mí? Porque puede que tú entiendas que Dios está viendo una cosa cuando Dios está viendo otra. Muchos de nosotros tenemos egos de santidad, porque si fuéramos, vamos. Puede que yo tenga un concepto muy equivocado de mí mismo. Y entonces, como en realidad yo estoy muy alto en mi concepto de sí mismo, al mundo no llego a percibir en las circunstancias en que están. Por eso es importante que nosotros siempre llevemos, fui un pecador, perdonado por Cristo, reconciliado con Dios, con una vida eterna y una salvación eterna en Cristo, pero sé dónde Dios me sacó, lo que me ha dado y lo que yo puedo ofrecerle al mundo por medio de Cristo, sin perder lo que yo era. De esa manera no voy con 3 palmos por encima del suelo viendo al mundo como si fueran la escoria de lo que nadie quiere. Porque recordemos que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, entre los cuales yo fui el primero en recibir ese perdón de Dios. Por eso cuando uno ve ese tipo de cosas que hemos visto en Barcelona, uno ve que la primera vez que yo fui a Barcelona, la vi muy normal, pero ahora no la he visto tan normal. Hay miles y miles y miles de personas de diferentes culturas. Yo no soy un poco exagerado, pero puedo decir que de cada 100, 65 no son de Barcelona. Y vi las obras de este hombre y vi el mundo y esto es un mosaico humano en Barcelona. Digo, esto es algo que no podíamos pronosticar hace
100 años, ¿no? Pero si nos vamos a la mente de Dios, mucho tiempo antes que tú estuvieras, que existieran las leyes religiosas, morales y éticas, ya Dios estaba pensando en una humanidad por el cual Él iba a hacer algo extraordinario. Así que eso estaba en la mente de Dios mucho tiempo antes. Por eso, la manera de entender la pastoral de Dios en una diversidad de personas, de diferentes culturas, de diferentes países, con diferentes ideas, sentimientos, emociones y realidades, rotos por la vida, porque al final, nos reconozcas o no, la vida nos rompió una y mil veces. Por eso tú eres el objetivo de Dios. Porque Dios, de lo roto, de lo desperdiciado, de lo que nadie coge, tomando el ejemplo de este hombre, fue pionero en reciclar los materiales que estaban en las escombreras. Iba a la escombrera, cogía materiales que no tenían forma y ha hecho absolutamente maravillas. Por eso Dios, usando ese símil, nosotros somos personas rotas, sin forma, sin nada, muy diversos. Y de esta diversidad quiere formar la comunidad que sea capaz de influenciar a un mundo que no tiene orientación y está perdido. Y en la medida que yo entienda esa pastoral sobre mí, en la medida que yo entienda el trato de Dios sobre mí, en la medida que yo haga ese salmo realidad sobre mí, en la medida que yo en alguna manera me haga, porque no podemos olvidar que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso sentimos, deseamos, anhelamos, nos dolemos, nos enfadamos, porque somos semejanza de Dios. Y en esa semejanza que nosotros podemos recoger de Dios, es como Dios quiere meterte en ese plan para que nosotros podamos observar al mundo de la misma manera que Él lo observa. Yo te preguntaría, ¿qué tienes tú para ofrecerle al mundo? Porque ya vemos lo que está ocurriendo en el mundo, donde mandan las bombas, la rebeldía, la crueldad y el odio y el rencor de unos contra otros, y no le importa absolutamente nada. El mundo vive sin Dios y el mundo sigue estando perdido. Y la iglesia, que es la comunidad que Dios está intentando darle forma, por muy diferente que seamos, tenemos que levantar esa luz que se levanta sobre un monte, ¿me entiendes? E intentar acercar a esa luz a la mayor gente posible. ¿Entendéis? ¿Entiendes por qué Dios está tratando contigo? ¿Entiendes por qué a veces muchas de las cosas que suceden en tu vida tú no las entiendes? ¿Tú entiendes lo que está ocurriendo alrededor de tu vida, de tus circunstancias, de tu familia y de por qué de las cosas? Porque Dios está formando tu vida. Y a la medida que tú entiendas ese trabajo, te va a dejar moldear. No en vano, el profeta dice, quitaré vuestros corazones de piedra. Fíjate cómo ve Dios el corazón de la humanidad. Piedra, difícil de moldear, difícil de tratar. Y pondré en vosotros un corazón ¿de qué? De carne. Y pondré sobre vosotros el Espíritu de Dios que os haga entender y comprender quién soy yo para vosotros y lo que tenéis que ser vosotros para el mundo.
Y eso es una realidad. Hay materiales que son muy difíciles de trabajar. Y aunque todo, con esto termino, aunque todas las profesiones, como está desapareciendo casi todo. Esta mañana venía para acá a las 7 de la mañana y me encontré con los buzones amarillos de correo. ¿Cuánto tiempo hace que yo no he hecho una carta en un buzón? ¿Cuántas cosas cotidianas han desaparecido? Pues los trabajos manuales, ¿con cuántos podemos hoy en día ver que están en realidad? No hay casi ninguno. El único que permanece todavía vigente es el de la alfarería, porque todavía hay barro que moldear. Todavía hay un alfarero con intención de cogerte, moldearte y sacar de ti lo mejor. Todavía. Así que tenemos que dar gracias a Dios que aunque todos los trabajos manuales están desapareciendo, todavía el del alfarero está vigente. Porque hay barro. Si no, ya hubiera cerrado. Así que mientras tú te sientas en la necesidad de que Dios moldee tu vida, que Dios trate contigo, déjate. Porque tienes todo el derecho a rebelarte, pero ya sabes cómo terminan toda la gente que se rebela contra Dios, contra las circunstancias, contra todo lo que vive, terminan mal. Por eso es que Dios, por medio de Cristo y a través del trabajo del Espíritu Santo en el creyente, quiere sacar lo mejor de ti. Y para que Dios saque lo mejor de ti, amigo mío, te voy a dar una mala noticia. Te tienes que enterar lo malo que eres. Yo soy malo. Sí. Tienes que sacar el pecado que hay en ti. Yo pecado. Hermano, sí. Sí. Y cuando tú te sientas que eso está en ti, buscarás a alguien que te pastoree. No sé cómo salir de aquí. Y podrás escribir ese salmo con tu propia letra. Serás un testimonio vivo en la calle, auténtico, real. Eso es una experiencia real, que tú la puedes hacer realidad en tu vida. Porque el mundo está complicado. El mundo está complicado. El tiempo es cada día más corto. Tú cada día te haces más mayor. Quieras reconocer o no, es así. La vida, tarde o temprano, te va a pasar más factura de la que tú crees y cuando tú quieras reaccionar no vas a tener fuerza para avanzar. Y lo que ahora puedes hacer, a lo mejor dentro de un tiempo no lo vas a poder hacer. ¿Qué está ocurriendo en mi vida ahora que yo lo pueda identificar con la pastoral de Dios sobre mí y qué estoy yo dispuesto a hacer con respecto al trabajo de Dios en mí? Ahora, quizás es otro tiempo para reflexionar y ver no lo que Dios ve, porque eso es imposible, pero podemos llegar a sentir lo que Dios siente y poder ser parte del sueño de Dios, de lo que Dios tiene diseñado, de lo que Dios tiene como objetivo, que es alcanzar el mundo. Por eso, tú estás viviendo circunstancias a veces adversas y diferentes que tú no entiendes, porque Dios quiere hacer de ti la herramienta, la vasija idónea, el utensilio idóneo para que tú puedas ser parte del cumplimiento del sueño de Dios que son las naciones y las personas. Oramos.